La Semana Santa no nace con Jesús. Nace con siglos de rituales que preceden al cristianismo, apropiados y adaptados por el poder religioso. Desde las procesiones de sangre en Babilonia hasta los lamentos de Isis por Osiris en Egipto. Cada símbolo, cada fecha, cada gesto ya existía. La cruz, la sangre, el sacrificio, todo eso es más antiguo que el Evangelio. ¿Y qué hizo la Iglesia? Lo santificó. Lo convirtió en doctrina. Y con ello, estableció un programa de control. Un sistema ritual que condiciona al creyente a repetir ciclos de culpa, sufrimiento y redención una y otra vez. La Semana Santa, tal como la conocemos hoy, no nació con Jesucristo ni con sus discípulos. No fue instituida por él, ni escrita como ordenanza en sus palabras. De hecho, muchos de los símbolos y rituales asociados con ella tienen raíces que se hunden profundamente en las culturas paganas del mundo antiguo. Antes del cristianismo, las civilizaciones ya practicaban rituales de muerte y resurrección. Ya existían festividades dedicadas al luto, al sacrificio del Hijo de los dioses y a la esperanza de renacimiento. No es coincidencia que esos mitos se parezcan tanto a la narrativa de Jesús. En la antigua Babilonia, por ejemplo, se celebraba el luto por Tammuz, un dios pastor que muere y desciende al inframundo. En Egipto, la diosa Isis lloraba la muerte de Osiris, su esposo, mientras los fieles conmemoraban este acto de manera pública con procesiones rituales, lamentos y símbolos de muerte y resurrección. En las culturas grecorromanas, el culto a Dionisio o Adonis también implicaba rituales donde los devotos experimentaban dolor, éxtasis y catarsis colectiva, representando el ciclo muerte-renacimiento de la naturaleza. Todo esto se realizaba en fechas similares al equinoccio de primavera, justo cuando los días se alargan y la luz vence a la oscuridad. Ese simbolismo fue clave, la luz que vence a las tinieblas, la vida que vence a la muerte. También, agradecería que le dieras like y te suscribieras. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse en el Imperio Romano, no lo hizo como una religión dominante, sino como una entre muchas otras. Para consolidar poder, la naciente Iglesia comenzó a sincretizar los elementos que ya eran populares entre la población. La Pascua cristiana se alineó con las fiestas de primavera. Las procesiones, los rituales de flagelación, el luto colectivo, todo eso ya era conocido por las culturas que el cristianismo estaba intentando evangelizar. La transición fue sutil, se cambió el nombre del dios, se ajustaron las fechas, se reinterpretaron los símbolos. Pero la estructura del ritual siguió siendo la misma. Así fue como el sufrimiento ritualizado se convirtió en una práctica sagrada. El dolor se volvió símbolo de redención. Y la cruz, instrumento de ejecución del Imperio Romano, se transformó en el ícono de fe por excelencia. Este proceso no fue accidental. Fue estratégico. La Iglesia entendió que rituales colectivos crean identidad, obediencia y comunidad. Y al absorber los elementos de religiones previas, logró mantener la estructura emocional de los fieles, solo que ahora bajo una nueva narrativa, la del Cristo crucificado. El resultado fue una liturgia híbrida. Una ceremonia cargada de espiritualidad, sí, pero también de programación inconsciente. Una tradición que cada año reactiva el trauma del sacrificio, refuerza la idea de culpa heredada, y sitúa al creyente como eterno deudor ante un Dios que demanda sangre como prueba de fe. Todo esto ocurre sin que la mayoría lo cuestione. Porque nos enseñaron que es lo correcto, que es lo que Dios quiere, que es la verdadera fe. Pero al rastrear sus raíces, lo que vemos no es pureza divina, sino construcción humana. No vemos el cielo actuando sobre la tierra, sino al poder humano moldeando símbolos para conservar autoridad. Este es el verdadero origen de la Semana Santa. No tan santo, no tan cristiano, no tan libre. Solo cuando entendemos de dónde vienen nuestros rituales, podemos decidir si seguimos repitiéndolos, o si elegimos conscientemente dejar de ser parte del ciclo. La cruz es el símbolo central de la Semana Santa. Pero, más allá de su aparente valor espiritual, debemos entender qué representa arquetípicamente. La cruz no solo es un instrumento de ejecución, es la cristalización del mensaje. Para llegar a la luz, debes pasar por el dolor. Este símbolo se ha convertido en un ancla emocional.
Cada vez que se venera, se besa o se carga una cruz en procesión, se refuerza el vínculo inconsciente entre dolor y redención, como si la única forma de ser aceptado por lo divino fuera a través del sufrimiento. En planos energéticos, el símbolo de la cruz está ligado a bloqueos en el flujo vital del cuerpo. Su forma representa una intersección, una detención, una carga. El alma que se identifica con este símbolo no asciende, se sacrifica, se clava, se detiene. Durante Semana Santa, las procesiones están envueltas en un aura de tristeza, culpa, recogimiento y duelo. La gente llora, se autoflagela, se viste de negro o morado. Lo que ocurre ahí es más que una tradición. Es una sincronización energética masiva hacia una frecuencia muy baja, la vibración del sufrimiento emocional. Este tipo de energía colectiva alimenta entidades que habitan planos más densos. Cuando millones de personas entran en resonancia emocional con el dolor de una figura crucificada, no están elevando su conciencia, están reviviendo un trauma ancestral año tras año. Y ese trauma se perpetúa. No sana, no libera, se ritualiza. Durante estos días se refuerza la idea de que el sacrificio es el camino hacia Dios. Que el ayuno, la penitencia, el autocastigo son necesarios para alcanzar la salvación. Pero esta idea no viene del mensaje original de Cristo, sino de un sistema que ha transformado la espiritualidad en un contrato basado en deuda. El alma no es libre. Es culpable desde su nacimiento. Y debe pagar su libertad a través del sacrificio constante. Este es uno de los símbolos más peligrosos del ritual, el modelo de esclavitud espiritual disfrazado de virtud. Las imágenes que recorren las calles, los estandartes dorados, los santos cubiertos de sangre, las túnicas penitenciales, todo esto tiene una función: crear una obra de teatro colectiva del dolor humano. Lo que la mayoría llama devoción es, en realidad, una representación repetitiva de la herida emocional del alma. Y cada representación refuerza el mismo arquetipo. Soy pequeño. Estoy perdido. Soy culpable. Necesito que alguien muera por mí. Nada de esto eleva. Solo perpetúa una identidad espiritual basada en impotencia. Aunque el ciclo culmina con la alegría de la resurrección, esa alegría es breve y superficial. La programación ya se ha ejecutado. Durante toda una semana, el alma ha sido sumergida en una vibración de duelo, sacrificio y lamento. El cierre no es una liberación real, sino un pequeño alivio que hace tolerable el siguiente año de obediencia. Esa estructura no fue diseñada para elevar la conciencia, sino para estabilizar el sistema. Para que el creyente siga cargando su cruz, repitiendo su trauma, esperando cada año su redención, sin cuestionar nunca la prisión ritual en la que vive. El objetivo de revelar estos símbolos ocultos no es destruir la fe, sino liberarla de los códigos que la esclavizan. Cristo no vino a fundar procesiones. No vino a enseñarnos cómo sufrir. Vino a mostrar que el alma puede despertar, puede recordar quién es, puede romper con la programación. Pero eso solo es posible si dejamos de repetir el guión que otros escribieron para nuestra espiritualidad. Un ritual no es solo un acto simbólico. Es una codificación, una programación, una estructura energética que afecta el plano emocional, psicológico y espiritual. La Semana Santa es el epicentro de esa programación. Durante una semana, millones de personas se entregan al dolor, al sacrificio, a la idea de que nacer culpable es su destino. Todo, en nombre de una redención que siempre queda fuera de su alcance. ¿Quién sale beneficiado de este ciclo? No el alma. No la conciencia, sino el sistema que se alimenta de la obediencia, de la resignación y del miedo disfrazado de fe. Los rituales no son meros actos simbólicos. No son simplemente tradiciones antiguas que sobrevivieron al paso del tiempo. Los rituales son, en esencia, herramientas de programación. Cada gesto, cada palabra repetida, cada acto colectivo en una ceremonia tiene una carga que va más allá de lo visible. A nivel psicológico, emocional y energético, el ritual es una forma de moldear la percepción y la identidad de las personas. Y cuando un ritual se repite durante generaciones, su poder se vuelve casi invisible. Se convierte en parte del tejido mental de una cultura. En el contexto de la Semana Santa, los rituales no solo buscan conmemorar un evento del pasado.
funcionan como una plataforma para fijar una idea muy específica en la conciencia colectiva, que el sufrimiento es sagrado, que la culpa es necesaria y que la redención solo llega a través del dolor. Este tipo de programación no eleva al alma. La condiciona. Cuando millones de personas participan en procesiones, flagelaciones, actos de penitencia o luto, no solo están expresando fe. Están reafirmando, sin saberlo, una estructura de poder que ha convertido la espiritualidad en obediencia emocional. Los rituales de Semana Santa no invitan a la libertad interior. Invitan a la repetición. No conducen a la conexión directa con lo divino, sino a la dependencia de una estructura externa que media esa conexión. Esto no ocurre por accidente. Durante siglos, las instituciones religiosas entendieron que la forma más efectiva de controlar no era a través de la fuerza física, sino del ritual. Porque el ritual no impone con violencia. Impone con significado. Y cuando ese significado está profundamente asociado a la idea de culpa, pecado y redención, se crea un ciclo cerrado del cual es difícil escapar. Este ciclo se repite año tras año. El creyente llora por los pecados de la humanidad. Se siente indigno. Se castiga a sí mismo simbólicamente. Carga con culpas heredadas. Y después, al finalizar el ritual, siente un alivio momentáneo. Una especie de alivio que nunca es total, pero que basta para hacerlo volver el año siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. De este modo, el ritual se convierte en una herramienta de control emocional sostenido. Una forma de mantener a la conciencia dentro de los límites que dicta la institución. La espiritualidad se convierte entonces en obediencia. Y el alma, en propiedad simbólica del sistema que define qué es correcto, qué es pecado, qué es salvación. En este marco, la figura de Jesús deja de ser un ejemplo de liberación espiritual para convertirse en un símbolo de sufrimiento obligatorio. La cruz, en lugar de representar trascendencia, se transforma en recordatorio permanente del precio de vivir. No se trata de rechazar lo sagrado. Se trata de reconocer cuando lo sagrado ha sido manipulado para servir a otra agenda. Cuando el ritual deja de ser un camino hacia la conciencia y se convierte en una jaula invisible que mantiene a millones atrapados en una forma de espiritualidad que gira sobre sí misma. La pregunta entonces no es si el ritual es hermoso, conmovedor o antiguo. La pregunta es, ¿a quién sirve ese ritual? ¿Eleva tu alma o fortalece una estructura de poder que necesita tu devoción para seguir existiendo? Porque cuando el ritual no libera, lo que hace es esclavizar. Y cuando eso ocurre, ya no es un acto de fe. Es una herramienta de dominación. La Iglesia Católica no solo institucionalizó la fe, la convirtió en una arquitectura de control emocional. Durante siglos ha moldeado el calendario, las emociones y los símbolos para mantener a las masas dentro de un estado de dependencia espiritual. El dolor como camino. El sacrificio como virtud. La culpa como identidad. Este no es un juicio a la fe. Es una reflexión sobre cómo una institución tomó una historia espiritual y la convirtió en un mecanismo de dominación cultural. Una liturgia cuidadosamente diseñada no para liberar, sino para atar. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha sido vista como una guía espiritual para millones de personas. Ha sido considerada una autoridad moral, un refugio para el alma, una voz que interpreta la voluntad divina en la tierra. Sin embargo, detrás de ese rol aparente, existe una función mucho más profunda y menos visible, la de ingeniero del alma colectiva. Desde sus inicios como institución, la Iglesia no solo organizó la fe, la sistematizó, la codificó y sobre todo, la estructuró para que pudiera ser enseñada, repetida y controlada. La espiritualidad, que en su esencia es una experiencia íntima y directa con lo trascendente, fue transformada en un conjunto de normas, ritos, jerarquías y dogmas. Esta transformación no fue accidental. Fue estratégica. Al crear una estructura que mediaba entre el ser humano y lo divino, la Iglesia se posicionó como el único canal válido para alcanzar la salvación. De esta manera, el alma dejó de pertenecer al individuo y pasó a ser administrada por una institución. Con el tiempo, la fe dejó de ser una búsqueda personal y se convirtió en un sistema regulado. Un sistema donde cada emoción espiritual debía pasar por filtros institucionales,
el bautismo, la confesión, la misa, la comunión, el ayuno, la penitencia. Cada paso del camino espiritual estaba previamente diseñado y reglamentado. Durante este proceso, la figura del Cristo se transformó. De ser un maestro que enseñaba la libertad interior, pasó a convertirse en el símbolo supremo del sacrificio. Su imagen crucificada fue colocada en el centro de todos los templos, no como una muestra de trascendencia, sino como recordatorio constante del dolor que hay que aceptar para ser digno de Dios. Así, la Iglesia convirtió la espiritualidad en una arquitectura emocional. Una arquitectura basada en 3 pilares fundamentales: culpa, obediencia y recompensa diferida. Primero, se inculca la culpa. Desde el nacimiento, el ser humano es declarado pecador. La idea del pecado original coloca al individuo en una posición de deuda espiritual desde el primer instante de su vida. Después, se exige obediencia. El creyente debe someterse no solo a la voluntad de Dios, sino a la interpretación que la Iglesia hace de esa voluntad. Debe seguir las normas, aceptar los dogmas sin cuestionamiento y someterse a la autoridad de quienes se proclaman intermediarios entre el cielo y la tierra. Por último, se promete la recompensa. Pero esa recompensa nunca es inmediata. No ocurre en esta vida. Está condicionada a un juicio post-mortem, a una salvación futura, a un paraíso que solo se alcanza si se cumplen todos los requisitos impuestos por la institución. Este modelo, al ser repetido durante siglos, ha tenido un efecto profundo en la psique colectiva. Ha moldeado la forma en que generaciones enteras entienden su existencia espiritual. En lugar de buscar el despertar de la conciencia, muchos han aprendido a buscar aprobación. En lugar de conectar con lo divino desde dentro, han aprendido a temer, a dudar de sí mismos, a vivir en función de lo que otros dicen que Dios exige. La Iglesia, al cumplir este rol de ingeniero del alma, ha logrado diseñar un sistema donde la libertad espiritual está condicionada. Donde el acceso a lo divino no depende del despertar del individuo, sino del cumplimiento de un proceso externo. Un proceso que, en la mayoría de los casos, beneficia a la estructura misma más que al alma que lo recorre. Y aunque muchos fieles encuentran consuelo en la liturgia, en la doctrina o en los sacramentos, es necesario preguntarse: ¿es eso espiritualidad auténtica o es una forma avanzada de obediencia emocional? ¿Es fe verdadera o es una programación cuidadosamente construida desde el púlpito, repetida en el ritual y grabada en la conciencia desde la infancia? No se trata de negar el valor espiritual que algunos puedan encontrar dentro de la Iglesia. Se trata de comprender cómo una institución que comenzó como comunidad de fe se convirtió en un sistema de diseño y control del alma humana. Una institución que dice representar a Dios, pero que muchas veces ha silenciado la voz interior de quienes buscan a Dios por sí mismos. Durante la Semana Santa, millones de personas en todo el mundo entran en un estado emocional colectivo profundamente intenso. Se reviven escenas de dolor, se reproducen imágenes de sangre, de muerte, de sacrificio. El ambiente se impregna de culpa, recogimiento, penitencia y luto. Esto no se limita al plano físico. En planos superiores de existencia, donde la energía y la conciencia son más sutiles, cada pensamiento, cada emoción y cada acto ritual genera una vibración. Y cuando esa vibración es sostenida y amplificada por una gran masa de personas, se crea una frecuencia colectiva. Una onda emocional que se expande más allá de lo visible y penetra dimensiones no físicas. En términos energéticos, la Semana Santa es uno de los eventos más potentes del año. No por su valor espiritual, sino por la carga emocional concentrada que produce. El dolor, la angustia, el sacrificio ritualizado, no se disuelven en el aire. Se condensan. Se agrupan. Se convierten en campos energéticos de densidad alta que afectan tanto a los individuos como al colectivo. Estos campos de energía no desaparecen. Se almacenan en lo que algunas tradiciones llaman el plano astral. Un espacio intermedio entre lo físico y lo espiritual, donde se concentran emociones no resueltas, pensamientos repetitivos y formas pensamiento generadas por la humanidad. Durante la Semana Santa, el plano astral se llena de imágenes arquetípicas del dolor humano. Cruces, espinas, heridas, sangre, cuerpos azotados. Todas ellas alimentadas por la atención emocional de millones de personas.
Este fenómeno no es simbólico. Es real, en términos de energía. ¿Quién o qué se beneficia de esto? Existen estructuras energéticas y entidades que se alimentan de la vibración densa que produce el sufrimiento humano. Algunas han sido creadas colectivamente a lo largo de los siglos. Otras son formas pensamiento que han adquirido una especie de autonomía. Estas entidades no necesitan adoración consciente. Se alimentan del patrón emocional repetido, el miedo, la culpa, la tristeza, la sensación de indignidad. Cada vez que alguien revive la pasión y muerte de Cristo con dolor, con culpa, con autoflagelación emocional, está conectando su energía vital a estos planos densos. Y al hacerlo, su alma pierde fuerza. No porque esté mal recordar una figura espiritual, sino porque el enfoque ha sido manipulado para mantener viva una frecuencia que no libera, sino que encadena. Por eso, lo que ocurre en Semana Santa no es una simple celebración religiosa. Es una reactivación global de un campo de programación espiritual. Un ciclo que se repite cada año, con precisión. Como si una máquina invisible necesitara ser recargada con emociones humanas de baja frecuencia. Este patrón ritual no fue creado por el Cristo original. Fue diseñado por estructuras religiosas que entendieron el poder del ritual colectivo y su capacidad de moldear planos superiores. El alma que participa sin conciencia en estos actos se sintoniza con una vibración que no corresponde a la liberación, sino al estancamiento. Y aunque el individuo pueda sentir devoción sincera, el contexto en el que entrega esa devoción está cargado de significados que van mucho más allá de su intención personal. El resultado es una paradoja. El creyente busca a Dios, busca luz, busca sentido, pero lo hace a través de un ritual que, energéticamente, lo conecta con la oscuridad del trauma no resuelto, con la memoria repetida del sacrificio y con la culpa instalada como identidad espiritual. Solo al comprender lo que ocurre en planos superiores durante estas fechas, podemos comenzar a elegir de forma consciente. Podemos decidir si queremos seguir alimentando una estructura energética que drena, o si queremos reconectar con una forma de espiritualidad que eleve, que libere y que honre la vida en lugar de venerar la muerte. Porque la energía no se engaña con símbolos. Responde a lo que verdaderamente sentimos, repetimos y sostenemos. Y lo que sostenemos durante Semana Santa, si no se transforma, puede seguir esclavizando al alma en nombre de la fe. Después de explorar el origen histórico, el simbolismo oculto, la función institucional y el impacto energético de la Semana Santa, es inevitable plantearse una pregunta esencial. ¿Es posible vivir esta celebración desde otro lugar? ¿Existe una manera de conmemorar lo sagrado sin repetir ciclos de sufrimiento, culpa y sometimiento? La respuesta es sí. Pero requiere conciencia. Una Semana Santa consciente no repite. Transciende. No se limita a representar la muerte. Celebra la transformación. No invoca el dolor. Invoca el despertar. El mensaje de Cristo, si dejamos de lado las interpretaciones institucionales y regresamos a sus palabras esenciales, nunca fue de culpa, sino de conciencia. No vino a enseñarnos a sufrir, sino a ver. A mirar dentro. A romper con las estructuras externas que encarcelan al alma. A recordar que el reino de Dios no está en los templos ni en los rituales, sino en el interior de cada uno. Por eso, una Semana Santa consciente no necesita procesiones, ni túnicas, ni flagelaciones. Lo que necesita es reflexión auténtica, silencio profundo y conexión con la parte de uno mismo que ha olvidado quién es. ¿Quieres honrar la figura de Cristo? Haz lo que Él hizo, rompe con lo establecido cuando lo establecido asfixia. No repitas por costumbre. Elige por verdad. No cargues culpas heredadas. Observa lo que te pertenece y lo que no. En lugar de mirar hacia una cruz sangrante, mira hacia tu conciencia. Haz preguntas. Busca dentro. Cuestiona todo lo que se te dijo que era sagrado, y evalúa si lo es para ti, desde la verdad, no desde el miedo. Una Semana Santa consciente no niega lo espiritual. Lo limpia. Lo despoja de símbolos impuestos y lo reconecta con su esencia. La muerte del ego. La resurrección de la conciencia. La liberación de la programación. Esta nueva forma de vivir estas fechas no necesita aprobación institucional. No necesita permiso.
Es un acto íntimo, libre, intransferible. Puede que el entorno siga celebrando desde el viejo modelo. Puede que muchos no entiendan tu silencio, tu pausa, tu elección de no participar. Pero eso no importa. Porque una Semana Santa consciente no busca complacer al mundo. Busca recuperar el alma. Y cuando lo haces, cuando decides vivir esta fecha desde el centro de tu ser y no desde la tradición vacía, el ritual deja de tener poder sobre ti. Ya no te programa. Ya no te arrastra. Porque tú ya no repites, eliges. Y al elegir, te conviertes en lo que siempre has sido. Un ser espiritual completo, conectado, libre. No por el dogma. No por el rito. Sino por la conciencia que has despertado. No celebres la Semana Santa, al menos, no de la forma en que siempre te lo enseñaron. No repitas sin conciencia. No honres el dolor como si fuera virtud. No conviertas la fe en una cadena invisible. La verdadera espiritualidad no se hereda. Se descubre. Y muchas veces, para descubrirla, hay que atreverse a romper con lo que siempre se creyó sagrado. No para destruirlo, sino para encontrar su verdad. Este vídeo no busca que abandones tu fe. Busca que la reconozcas más allá del ruido. Que la liberes del ritual vacío. Que la reconstruyas desde la conciencia, no desde el miedo. No eres culpable por nacer. No necesitas repetir el sacrificio. No estás obligado a sufrir para conectar con lo divino. La verdadera Semana Santa ocurre dentro. Es el momento en que muere la mentira y renace la verdad. Cuando la programación se disuelve y emerge la conciencia. Cuando dejas de seguir el camino marcado y comienzas a caminar el tuyo. Y si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso. No celebres la Semana Santa, al menos no aún. Antes de cargar esa cruz, antes de vestir de morado, antes de besar imágenes, necesitas saber algo. Algo que jamás te contaron. Este vídeo no es un ataque. Es un llamado a despertar. Porque lo que tú llamas tradición, podría ser una prisión invisible. No lo digo yo. Lo muestra la historia. Lo demuestra la conciencia. Prepárate para ver lo que nadie en tu iglesia se atrevería a enseñarte. Gracias por ver, espero que te haya sido útil esta información. Comparte este vídeo a gente que le interese para expandir nuestro canal. Like y suscríbete para más.